Rápidamente, le saludamos al ministro Mazzoleni, Sí. Está con nosotros. Ministro, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, con toda la teleaudiencia, a las órdenes. Da la impresión, al menos por su rostro, que anda más distendido, doctor. Se puede decir de que hemos avanzado, Paraguay va zafando, estamos muy optimistas acaso. ¿Cómo hay que entender a estas alturas a una pandemia que sin duda nos complicó este 2020? Y yo creo que hay que ser siempre prudentes, cautelosos, pero también hay que abrazar el desafío de retomar un modo seguro de vivir, ¿verdad? Eso implica de manera inherente asumir algunos riesgos con la mayor responsabilidad posible. Te escuchaba justamente, Roberto, un poquito antes de entrar al aire que enfatizabas la necesidad de sostener en cualquier escenario algunas cuestiones que no son negociables, que son precisamente las medidas de protección y de higiene. Doctor, con respecto a CAACUP, si bien ya se decidió hacerlo de manera virtual, lo que tiene que ver con el novenario y así también con la festividad propia de ese 8 de diciembre, ¿qué pasa estos fines de semana que no están los avivados que dicen, no, ya nos vamos a ir antes nomás y listo? ¿Se va a establecer esa barrera sanitaria de la cual se habló también en un momento dado? Sí, bueno, una de las cosas que estamos contemplando es el dispositivo en sí se iba a iniciar a partir de este fin de semana. Tenemos que tener una conversación con las autoridades departamentales, municipales, con el propio obispo Valenzuela y fundamentalmente también con el comandante de la policía, el Ministerio del Interior y también algún representante de la Fiscalía General para ver cuál es la herramienta más importante que podemos aportar como para que para poder facilitar el trabajo justamente de estos organismos. En cuanto a la sabia determinación de la Iglesia, también eso fue producto de una concienciación, se hizo un plan piloto de prueba en estos últimos días y evidentemente que esa es la senda, ese es el camino. Nada es absoluto cuando se trata de combatir una pandemia con efectos que, al menos, si uno se retrotrae a mitad de año, doctor, estábamos todos muy, pero muy asustados y ustedes insistían en que una cosa es el miedo y otra cosa es asumir la posibilidad de avanzar igual en consecuencia porque no había tampoco otro camino. Efectivamente, de hecho, esto ha tenido una evolución en el tiempo y afortunadamente las medidas que se han tomado y sobre todo el gran aporte de la ciudadanía han permitido que se pueda desplazar en varios meses el pico de la epidemia y que ese pico venga de una manera casi desinflada, por así decirlo. Ese tiempo nos ha permitido construir sobre la base de nuevos conocimientos acerca del virus y nos han permitido también movernos de manera gradual hacia mayores libertades. Y eso es algo que caracteriza muy particularmente al Paraguay, ¿verdad? Entonces, y en esa línea tenemos que seguir, ¿verdad? Seguir avanzando, pero con mucha prudencia, con mucha cautela y también analizando la nueva información que se va dando y los indicadores que se van generando, que por ahora son realmente bastante alentadores. Como capitán, así como el denominador que le dieron al inicio, el calificativo que le dieron. Lo que pasa es que hay que aclarar eso, Amalia. Sí. Muchos le dicen al capitán porque piensan que salió a capitanear. No, Él es capitán porque estaba en la Marina. Claro, de la Armada. Sí, había sido, vos sabías qué capaz. Claro, ese fue mi médico. Por subestimarlo, pero por favor. disculpe. Bueno, doctor, así como capitán, ¿verdad? ¿Qué es lo que le preocupa hoy por hoy al capitán a futuro? Si vamos a mirar diciembre, ¿qué es lo que más le preocupa? Bueno, me preocupa sobre todo que haya cualquier tipo de duda sobre las medidas que, como mencioné antes, no son negociables, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a convivir y hay cosas que no se negocian. La mascarilla no se negocia, la distancia física no se negocia, el lavado de manos no se negocia. El quedarnos en nuestra casa cuando tenemos síntomas tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que convivir en esos parámetros. Y si bien es cierto que, como mencionaron ustedes, nosotros saludamos desde el Ministerio de Salud Pública con enorme beneplácito una decisión que creemos muy sabia de la Iglesia, no deja de preocuparnos también esos focos
de fiestas clandestinas, de reuniones sociales, de subestimación del virus que pueden haber y que pueden sumar para poner en riesgo este avance que estamos teniendo. Entonces, tenemos que plantearnos eso. Y concretamente, hay fechas en el calendario que son importantes. Tenemos la Navidad por delante, tenemos el Año Nuevo por delante, y tenemos que tener una Navidad que sea realmente de realización plena, de poder estar en familia de manera segura, que no tengamos que lamentar muertes en nuestro ambiente familiar. Y para ello vamos a requerir todavía que la gente tenga una Navidad que yo imagino al aire libre, con mascarilla y con nuestra familia directa. Decía hoy temprano Luis Ávila de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica, todo bien, han crecido, tenemos más camas, más pabellones, más hospitales. Para el 2021, doctor, eso significa que tienen que recontemplar y ampliar el presupuesto para oxigenar y poner a disposición de los pacientes, no solamente de COVID, sino estamos hablando en general de más medicamentos, más insumos. Se ha trabajado en laboratorio, se va a tener disponibilidad al considerar que el 2020 de por sí está difícil también con los ingresos para el fisco. Sí, es un enorme desafío, Roberto. Por un lado tenemos el problema estructural de deudas arrastradas del Ministerio de Salud Pública, producto en sencillo de un balance negativo en el que el Ministerio continuamente ofrece más prestaciones, debe comprar más medicamentos más complejos, más caros, más equipos. Y por otro lado hay un aumento del presupuesto que resulta exiguo en comparación a las necesidades que tiene el Ministerio de Salud Pública. Y hay una inversión que es más o menos de la mitad de lo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un 3% aproximadamente del Producto Interno Bruto, cuando debería ser 6%. Entonces ese es el problema estructural de base. A eso hay que sumarle un crecimiento inédito, producto de la necesidad de esta crisis, y además un crecimiento inédito no planificado, porque el COVID no estaba en los planes de nadie, ¿verdad? Ese es el desafío que tenemos, y a partir de también hay un reclamo en alguna medida, o una preocupación más bien, que es válida del sector farmacéutico, porque evidentemente, así como he puesto la escena, es compleja de abordar. No obstante, estamos tomando varias medidas, entre ellas la segunda cesión de deuda al sector farmacéutico. Esto es, la deuda que tenemos con las compañías farmacéuticas se pasa a la banca privada, y nosotros damos una cuota mensual a la banca, y de esa manera se ordenan las finanzas, se ordena la deuda del ministerio y también se capitaliza el sector farmacéutico. Es un primer paso. Ahora, en el mediano y largo plazo hay que tomar otras decisiones, y seguramente a la luz de las realidades del primer trimestre del año que viene, tendremos que hacer una valoración honesta, justa y sobre todo colaborativa de todos los sectores del ámbito político, social, económico, y ver cómo enfrentamos ese desafío de equilibrar un año que necesariamente debe ser austero con la necesidad también de sostener el crecimiento que hemos tenido. En caso contrario, sin duda vamos a tener que apuntar a recortes y a buscar la emergencia sobre la urgencia y la urgencia sobre lo necesario. Doctor, aprovechando eso que usted decía, que imagina una Navidad al aire libre, se viene un verano bastante intenso, el paraguayo quiere escaparse, estamos aprovechando más que nunca para hacer ese turismo interno, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿qué es lo más recomendable en cuanto a hoteles, lugares que tengan de repente arroyos, lagos, mismo el río, ¿verdad? Ok, sí, ahí concretamente lo que yo haría son varias cosas. Primero, examinar un poco las zonas, cuál es la situación epidemiológica que el Ministerio puede informar. Lo otro es también a través de la Secretaría Nacional de Turismo o del propio Ministerio de Salud Pública también se puede visualizar cuáles son los establecimientos turísticos que reúnen los requisitos para poder recibir a la gente de manera segura. Entonces, esos son algunos de los aspectos mínimos que yo tendría en cuenta a la hora de valorar con mi familia el trasladarme hasta algún sitio de ese tipo.
Personal administrativo, y tengo entendido que también un sector de los de blanco sigue manifestándose exigiendo el pago de la gratificación contemplada en la ley de emergencia. Refieren que el dinero está, pero que no se libera desde la cartera a su cargo. ¿Cuál es la respuesta, doctor? Bueno, si estamos hablando de la primera gratificación, Roberto, eso ya se hizo el pago total. Tenemos más de 45.000 funcionarios. Es natural que pueda haber algunos casos aislados de errores que deban rectificarse. Nosotros hemos tenido un periodo de tacha de reclamo donde hemos tenido pocos reclamos, pero que se han sido subsanados y se puede estudiar después caso por caso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también, Roberto, que hay personales que están en más de una institución y dependiendo de su carga horaria o de su función, a veces van a cobrar en otra institución, aunque también pertenezcan al Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos que depurar para que no haya personas que cobren en dos instituciones. Eso no está permitido. También hay gente que por temas de vulnerabilidad no acudió a trabajar y bueno, tampoco podemos honrar eso. Así que vamos a estudiar con la mayor deferencia el caso por caso y rectificar si ha habido dudas. Respecto a la segunda gratificación, que es una posibilidad, se está trabajando en ello. Ahora, con respecto a los enfermos oncológicos, doctor, que vienen manifestándose también en el Hospital Nacional de Itagua, y hace minutos nada más también reportábamos enfermos renales que se están manifestando, todos por falta de insumos. ¿Qué respuesta le damos a esta gente que ya viene con un diagnóstico, como usted sabe, bastante complicado, defensas bajas, e igualmente tienen que ir al hospital a manifestarse? Sí, es un problema también complejo que tiene muchas aristas, ¿verdad? En primer lugar, en el caso del Hospital Nacional, nos vimos obligados a hacer una reconfiguración de la atención a estos pacientes porque, bueno, la contingencia COVID hizo del Hospital Nacional de Itagua un hospital emblemático, ¿verdad? Y también un riesgo aumentado. Entonces trasladamos su cuidado al Hospital San Pablo, dado que a muchos de ellos no querían ir al INCAM, que está relativamente cerca. Afortunadamente se está cerrando ya las adaptaciones que llevaron un poco más de tiempo del previsto para que ellos puedan seguir recibiendo sus cuidados multidisciplinarios en el Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? En lo que respecta a los enfermos renales, también siempre un desafío, sobre todo también la provisión de algunos insumos y medicamentos que hacen al cuidado. Muchos de estos problemas parten no de una dificultad de la compra del ministerio en términos administrativos, sino pasa también por la dificultad de los proveedores de recibir estos insumos y medicamentos de proveedores internacionales. Son variadas las causas, ¿verdad? Estamos trabajando arduamente en ello para poder darles respuesta a todos, y también hay un crecimiento de esta población de enfermos renales, de casos oncológicos, y bueno, es un desafío realmente en el cual estamos embarcados, pero que tiene sus dificultades. El nivel de estrés que en algún momento dado preocupaba y mucho justamente de los trabajadores de blanco, aquellos que estaban en la primera, la segunda línea, ha descendido, tiene directa relación con la cantidad de recuperados, también de fallecidos que en cifras van decreciendo. Eso hace también que se insufle un poco de un ánimo absolutamente diferente a estas alturas del año para ustedes que, sin duda, en algún momento dado se decía, qué complicada se va a presentar más la situación si caen también los médicos. Sin embargo, hoy por hoy se zafó, se pasó lo peor, doctor. Bueno, yo creo que estamos mucho mejor, Roberto, no podemos bajar la guardia. Creo que efectivamente los números son auspiciosos. En las últimas 2 semanas estamos teniendo un descenso que orilla al 20%, si no están mal mis cálculos. Con una semana más estaríamos confirmando ese patrón. Entonces eso es muy alentador. También quiero enfatizar ese crecimiento en la capacidad y la atención de nuestros profesionales que se traducen en números muy concretos de supervivencia en el ámbito de terapia intensiva, en los hospitales. Eso también ayuda mucho, ¿verdad? Ahora también es cierto que hay varios hospitales que reciben una carga particularmente mayor, en gran medida producto de una jerarquización de sus servicios. Estamos hablando
por ejemplo, del Hospital del INERAM, del Hospital Nacional de Itagua, de los hospitales integrados de Ciudad del Este y otros. El sector público en general ha absorbido prácticamente cerca del 86% de todos los casos internados en terapia, para darles una idea. Y ha habido un flujo más importante del sector privado al público que al revés. Entonces, está un poco recostado gran parte del servicio en algunos hospitales, entonces eso todavía genera una carga importante, pero también hay un ánimo distinto, como decía Roberto, porque nuestra gente se siente más confiada, porque trabaja muy seguramente. Los casos de infección de personal de salud también ha disminuido dramáticamente. Eso también habla de un cuidado más sofisticado que tenemos. Entonces, hay números muy alentadores, pero queremos instar a la población a que acompañe realmente el esfuerzo de su personal de blanco, que es el que finalmente va a tomar cuenta de cualquiera de nosotros o de nuestros familiares si caemos enfermos. Doctor, de alguna u otra manera preocupa y mucho la situación ahora del departamento de Itapúa, lo que tiene que ver específicamente con Encarnación. Usted sabe que ahí también los comerciantes están como muy ansiosos con la apertura de la frontera, prácticamente la misma situación que se daba con el Brasil. ¿Cuál es la recomendación desde el ministerio con respecto a esto? Bueno, esta es siempre una decisión compartida, ¿verdad?, entre ambas naciones. Yo sé que me consta que hay una comunicación continua entre nuestros organismos técnicos de salud, pero sobre todo también a nivel de la Cancillería, siempre buscando lo mejor para nuestros compatriotas, ¿verdad? Ahora, hay momentos distintos. Yo sé que la Argentina también tiene una buena predisposición respecto a esto, pero también está evaluando cuál es el momento oportuno desde su realidad epidemiológica también, ¿verdad? Y en la zona cercana a la frontera con Encarnación. Así que se sigue trabajando en esto, buscando el momento ideal. Desde nuestro lado, nosotros naturalmente vamos a acompañar siempre lo que sea beneficioso para el país. Los casos que están aumentando en Itapúa, queremos hacer un llamamiento. De hecho, sabemos que hay una gran civilidad en el pueblo encarnaceno en particular. También tenemos mucha colaboración del gobierno departamental y municipal. Yo sé que están un poco ansiosos por la recepción de la gente que hace al turismo y al turismo de compra también. Y hay que buscar el momento apropiado. Yo creo que con un par de semanas de un trabajo intenso ahí, acompañado de la ciudadanía, podemos revertir estos números que por ahora están en aumento, ¿verdad?, como ha ocurrido en Caguazú, en Guairá y en otros departamentos. Bueno, ministro, agradecemos. No hay que bajar la guardia, nos quedamos con ese mensaje claro. Entramos en la recta final del año, lo de Caacupé. Decíamos ayer con Amalia, como nunca los medios de comunicación estamos comprometidos. Para Canal 9 ya es toda una tradición llevar las alternativas del novenario, de la misa central y establecer ese concepto que esta vez va a ser la Virgen la que peregrine a la casa de cada uno de nosotros. Y mención aparte lo de que podría significar la aglomeración en las playas. Claro, o sea claro. Que, no decir todo ya pasó. Estamos a media cancha, doctor, recuperando pelota, cabezazos aquí, allá. O sea que esto todavía tiene para rato. Al menos la vacuna tampoco tiene que ser como la panacea. Algunos dicen, llega la vacuna a Opama, cuando hay paisa ya, doctor, No, no es así, Roberto, tal cual. Fíjate, realmente la llegada de la vacuna, incluso vamos a tener otro año y medio por lo menos, y vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Entonces hay un desafío logístico enorme también en la provisión de las vacunas, y el porcentaje que va a ser inmunizado tampoco probablemente va a estar alrededor del 20%, así que vamos a tener que aprender a convivir con esto. Hemos jugado un excelente primer tiempo, pero todavía nos queda todo un segundo tiempo, y para los que somos futboleros sabemos que a veces los partidos se definen en tiempo de descuento. Entonces no nos podemos arriesgar, no podemos bajar la guardia en ningún momento, y la lógica te dice que lo que ha funcionado hay que mantener, ¿verdad? Entonces esas medidas son las que tenemos que sostener en el tiempo para seguir por buen camino. ¿Cuántos días más de cuarentena tiene, doctor? ¿Usted? Y mira, si todo sale bien, Amalia, el domingo debo tomarme una muestra. Si esa muestra da negativo, estaría retornando al despacho el lunes. Que así sea, doctor, que así sea.
Gracias, Muchas Capitán Mazzoleni. Capitán Mazzoleni. Me gusta más que ministro. Sí. Pero ¿sigue adscripto a la Armada o ya pasó a retiro, doctor? Pasé a retiro, Roberto. Pero uno siempre es parte de esa institución de una u otra manera. Abnegación y valor, entonces. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Como siempre, un placer, muy correcto, muy taxativo, didáctico, tranquilo. O sea, que nunca lo había afectado. No, nunca se puso nervioso, ni con nuestras preguntas, ¿verdad? Ahora, hay que asumir que sí le costó todo aquel aspecto de esa arista administrativa, Claro. Cuando se fueron de su primer anillo. Ahí sí creo que eso le costó incluso más que la pandemia. ¿Por qué? Porque se erosionaba la credibilidad, la trayectoria. La confianza que uno le tiene